Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola mis amigos, muy buenas tardes, que Dios bendiga sus vidas. Qué bueno tenerles aquí en nuestro programa compartiendo este pequeño tiempo donde reflexionamos acerca de qué, de la palabra de Dios. Recuerda siempre que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada, la que nos conduce, y si vivimos conforme a la Escritura, todo nos irá perfectamente, todo nos irá bien, porque aún los momentos difíciles de nuestra vida, Dios nos ayudará a salir de él. Así que damos gracias a Dios por este espacio. Saludamos a los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Un abrazo para todos los amigos, para todos nuestros suscriptores, aquellos que nos ven, ¿sí? Un cordial saludo a todos ellos, los que nos ven desde Argentina, desde Chile, desde Paraguay, desde Bolivia, desde Perú, desde España, desde Canadá, los Estados Unidos, un montón de lugares donde nos miran. Le damos gracias a Dios aquí de Costa Rica, obviamente, sí, aquí desde el norte de San José, la capital de Costa Rica, al sur de San José, donde está la Juelita. También está allí Escazú, Tibás. Un gran cariño para toda la gente que nos ve siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos en esta tarde para compartir este pequeño tiempo de reflexión de la palabra del Señor. ¿Qué leemos hoy? La lectura del día de hoy, sí, va a estar en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Todos se acuerdan de Daniel, ¿no? Daniel era un muchacho joven cuando fue llevado cautivo, pero era un muchacho sabio, un muchacho sabio, que aprendió viviendo duramente en la esclavitud, pero le sirvió. No aflojó en la crisis. En medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, él se mantuvo firme. Y vamos a leer un poquito el inicio de la historia. Dice Daniel capítulo 1, verso 1 en adelante. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Escuche esto. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Wow. El texto del versículo que más me llama la atención en estos 4 versículos, solamente para comenzar estos 4 versículos, dice: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y con él el resto. Cayeron los utensilios del templo, cayó la ciudad, se llevaron cautivo a mucha gente y también a miembros de la familia real y la nobleza. Lo que encontramos en este pasaje es algo interesantísimo, es algo muy interesante, ¿sí? Muy interesante porque vemos el reinado de Joacim. El reinado, estamos hablando de un rey, el rey Joacim, ¿no? Que cuando vemos las acciones, porque uno dice, ¿por qué comienza Daniel diciendo, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor en el año tercero del reinado de Joacim? Hacía solamente 3 años que estaba reinando. Es que las cosas ya venían mal. Yo cuando algo dice, esto está mal nacido,
Esto empezó mal, esto, ¿no? Esto empezó mal, empezó mal. Joacim fue uno de los últimos de los reyes de Judá antes de la caída de Jerusalén en el año 586, ¿sí? Lo que se encuentra registrado acá es el año de la caída de Jerusalén. Los registros de la caída de Jerusalén lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas y también en partes en el libro de Jeremías. Pero hablemos un poco de Joacim. ¿Por qué el Señor permitió que Joacim cayera? Porque Joacim era el rey de Judá y reinaba en Jerusalén, donde estaba el pueblo de Dios. Uno dice, nunca va a caer porque somos hijos de Dios, somos los ungidos del Señor, nunca vamos a caer. Pero déjeme decirle esto, ¿no? Hablemos primero de un poco de Joacim. Joacim, también conocido con otro nombre como es Jeconías, que sucedió en el trono a su padre Joacás, rey de Judá, que su reinado había comenzado allá por el 609, recuerden que cae en el 586, ¿sí? Aproximadamente tendría aquí Joacim los 25 años de edad. Reinó en Jerusalén en un periodo turbulento, difícil, aproximadamente 11 años. Durante su reinado, cuento lo que pasa políticamente durante su reinado, el poderoso imperio babilónico, que estaba en plena extensión, pujante, extendiéndose, liderado por el rey Nabucodonosor, empezó a ejercer presión sobre Judá, inicialmente sobre Joacim, que se transformó en un vasallo de Babilonia, que más tarde se rebeló contra el dominio babilónico y ocurrió lo que acabamos de mencionar, lo que acabo de leer. Pero este no solamente fue un hombre que cayó en manos de un rey que estaba extendiendo su imperio, sino que cayó, y uno dice, el Señor permitió que Joacim cayera porque era un rey desobediente en la parte de la fe, en la parte de su relación religiosa con Dios. Tanto Joacim como sus contemporáneos fueron condenados por profetas como Jeremías por la injusticia social que ellos tenían. Se le acusaba, a Jeremías le acusa a Joacim de acumular riquezas a costas del pueblo. Piense aquí, ¿no? Lo que voy a decir. Desobediencia religiosa, desobediencia política, desobediencia social. Está oprimiendo al pueblo. Está usando al pueblo para enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. Él es un líder, el líder del pueblo de Dios, ¿sí? Y también fue condenado por algunos pocos, como Jeremías, por practicar otro pecado más grave que todavía es la idolatría y otras maneras también impías que tenía Joacim. Ahora, el profeta Jeremías, que era prominente en esa época, contemporáneo, convivía con la historia, ¿no?, advirtió repetidamente al rey Joacim sobre las consecuencias que tendrían su pecado y su rebelión contra Dios, y lo animó a arrepentirse. Lo puede leer eso en el libro de Jeremías. No tenemos tiempo para... Lo estoy haciendo en un resumen nada más, ¿no? Ahora, esa desobediencia continua, opresión, desobediencia religiosa, política, opresión al pueblo, advertencia del profeta, tenés que dejar el pecado, tenés que dejar de rebelarte contra Dios, tú eres el que estás conduciendo al pueblo de Dios, estaba instándole permanentemente a arrepentirse, pero no llevó a nada. Finalmente,
la rebelión se rebela, se cree mucho, aunque ya era un pueblo vasallo, es decir, que estaba pagando tributo a Nabucodonosor. Un día se rebela, viene el ejército de Nabucodonosor y es capturado y llevado cautivo con parte de la nobleza, la élite de la nobleza, y ese evento es el que marca el comienzo del exilio babilónico. Pero déjeme decirle esto. La caída, vuelvo a quedarme con ese pequeño pasaje, ¿no? El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, la élite cayó, la parte religiosa cayó, el pueblo, cayeron los jóvenes, y entre ellos estaba Daniel, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que caiga un líder religioso? ¿Qué es lo que hace que caiga un líder? Un líder. Sobre todo, un líder que debería estar bajo la conducción del Señor, bajo las reglas claras de la palabra, teniendo a su lado personas que podrían guiarlo, pero sin embargo se dejó conducir por sus propios instintos, por sus propios deseos, por su propio orgullo. Pecado, desobediencia religiosa, eso es pecado. Los profetas como Jeremías, dice, ¿no? Como dije, habían acusado a Joacim de haberse alejado de la fe y practicar la idolatría. Cuando uno encuentra este texto al comienzo, hermano, después de una serie de sucesos que uno dice, no caigo todavía, ¿por qué? Simplemente comienza en el verso 2 diciendo, y vino Nabucodonosor y tomó Judá y Jerusalén y se llevó preso a Joacim y se llevó la élite y se llevó allí toda la gente cautiva y comienza un periodo oscuro de la historia. ¿Por qué? Por el pecado de desobediencia. El pecado de desobediencia trae sus consecuencias. Toda acción que uno desarrolla, todas las acciones que uno desarrolla en la vida, ¿sí? Todas las acciones incorrectas que tomamos en la vida, si somos personas que estamos siendo guiadas por la palabra, ¿no? Toda persona que está siendo guiada por la palabra y estás a cargo, no sé, de la escuela bíblica, de los jóvenes, no sé, de algún área, estás a frente de un área. Pero la desobediencia es algo grave. Es algo grave. Dios no juega con ese tema. Una falta grave, moral y espiritual, ¿qué provoca? La ira divina. Por eso uno dice, ¿por qué caen los grandes? ¿Por qué caen los personajes tan importantes como Joacim? No era cualquiera, ¿no? Dice, bueno, Joacim fue el último. Esta era ya la última ramita que había digamos, desgarrar del tronco, porque ya todo lo demás también fue malo. Sí, es cierto, todo lo demás fue malo, pero vos podés evitar eso. Uno puede decir, bueno, por acá ninguno es justo. Y no por eso yo voy a ser injusto también, porque todos los demás son injustos. Yo tengo que ser diferente. Joacim podía haber dicho, excusarse y decir, bueno, pero Joacás y todos los que gobernaron antes que yo fueron flor de conductores, ¿no? Se la mandaron cada uno de ellos, terrible gente que era esta, también ellos fueron idólatras, también ellos fueron desobedientes, también ellos hicieron injusticia social, también ellos oprimieron, también ellos hicieron alianzas equivocadas, pero no importa lo que hayan hecho los demás. Si vos estás al frente de algo, vos no podés hacer eso. Vos tenés que decir yo no. Porque ¿qué te va a llevar? A creértela. Si vos también seguís los pasos de las personas que estuvieron antes que vos, y vos también equivocás los pasos como ellos, y hacés lo que ellos, porque dijeron, bueno, yo no voy a cambiar la historia porque soy uno solo. Sí, podés cambiar la historia. Sí podés cambiar la historia. Y ese creo que es el error de muchos, decir, bueno,
Si los demás ninguno fueron, todos fueron vacas flacas. Todos tuvieron sus canitas al aire, todos se mandaron sus macanas. Finalmente nadie fue bueno. No voy a ser yo la excepción y también voy a seguir esos pasos. Bueno, la opción que tenemos por nuestro libre albedrío, podemos tomar esa decisión, claro que sí. Joacín seguramente miró hacia atrás y dijo, una distancia muy larga, miró atrás en años y él podía mirar la historia, los registros históricos de los que le precedieron y dirá, acá se mandaron un macanón desde hace no sé cuánto que venimos mal. Pero él podía haber cambiado la historia, pero acá dice, él terminó de hacer tomar al Señor la decisión de decir, bueno, hasta acá llegaron, punto. Vos sos el último, no porque sos el último, no porque era el momento de la historia en que tenías que caer, sino porque vos sos también parte y culpable, sos parte y culpable de la situación y por tanto vas a pagar las consecuencias. Qué importante que es para un líder considerar esto. No, si todos los demás son malos, que sean malos. Si todos los demás no hacen lo correcto, que sigan haciendo lo incorrecto. Pero vos tenés que tomar la decisión que tomó Josué. José veía que todos se inclinaban a la idolatría y fui más para atrás, ¿no? En la historia. José vio que todo el mundo estaba en desobediencia, que todo el mundo estaba rebelado, que todo el mundo estaba eufórico, que todo el mundo quería retroceder, que querían volver para atrás. Y dice, bueno, tomen su decisión, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la pregunta hoy aquí, en esta reflexión es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué decisión vas a tomar? Esa es la gran diatriba hoy, ¿no? Decir, ¿qué decisión voy a tomar? Sí, Joacín cayó porque hizo un montón de cosas, desobediencia, injusticia social, política, religiosa, alianza política con gente equivocada. Encima, eso hizo que se le subiera el orgullo y se rebeló contra Babilonia como si él fuera que estaba formando un imperio, era un vasallo. A veces queremos levantar la fuerza que no tenemos. Creemos que, bueno, yo tengo fuerza como de búfalo, no tengo fuerza ni de un cabrito. ¿Cuánto hay que cuidar nuestra posición de liderazgo? Sea en la posición que estés, si sos pastor, obrero, estás al frente de una iglesia, si estás al frente de una organización, si estás liderando la escuela bíblica, los niños, los jóvenes, no sé, en el área que estés. Si estás a cargo de algo, vos tenés que marcar la diferencia y que se diga, durante mi gestión yo mantuve la fe, la conducta, la moral, los principios de la palabra y durante mi gestión esto no va a ocurrir, porque yo voy a mantenerme fiel al Señor. Voy a mantenerme fiel a Dios. Y no va a pasar lo que pasó con Joacín. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y con él cayó el pueblo y cayó todo el mundo y entre ellos, bueno, estaba también nuestro pequeño Daniel. ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestra posición? ¿Cuánto tenemos que cuidar quiénes somos? Porque si no lo cuidamos, también nosotros caeremos en manos del enemigo y seremos despojados de aquello que donde Dios te había puesto. Porque Joacín no fue la excepción, Dios lo había puesto ahí. Él podía haber cambiado la historia, pero él no fue el que cambió la historia. Él provocó que la historia de Israel culminara allí y se fuera cautivo durante 70 años a Babilonia. Creo que tenemos que pensar, ¿no? Que no sea en mi periodo. Si después de mí o antes de mí, no sé, pero yo me voy a mantener firme en la roca que es Cristo. Y voy a hacer que durante mi vida se me recuerde como una persona justa, recta, que hizo las cosas bien, que se condujo conforme a la palabra,
que amaba a Dios y cuidaba lo que Dios le dio. Así se te tiene que conocer. Por eso, querido amigo, reflexiona sobre esto y que Dios te dé fuerzas para conducir lo que conduces. Amén. Te mando un gran abrazo. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Chao.